El siguiente tema que vamos a ver son las funciones de los diferentes protocolos del Spanning Tree. Si vemos en el blueprint, la parte que vamos a estar viendo es esta segunda, que es ver la operación que tiene el Spanning Tree en una red jerárquica. Dentro de este punto, si lo vemos más a detalle, eso es lo que nos pide Cisco que debemos de saber para el examen. Ahora bien, la primera parte que vamos a ver es explicar las funciones y operaciones del Spanning Tree Protocol y ponen como ejemplo lo que es el RSTP, que es el Rapid Spanning Tree, el PBRSTP, que es el Prevalent Rapid Spanning Tree, y está el MISTP, que es cuando tienes varias instancias del Spanning Tree. Vamos a ver en esta parte solamente teoría, la parte práctica, como pueden ver, la vamos a ver en una segunda parte, que es la configuración en sí. Y no solamente vamos a ver el RSTP, el PBRSTP y el MISTP. Como estos protocolos son muy parecidos al STP normal, sin la R, sin la PB, sin la MI, entonces vamos a ver el más simple en un principio y después vamos a ir viendo cuáles son las diferencias entre los otros protocolos. Esos protocolos finalmente nacen porque el STP normal se puede mejorar de bastantes maneras y es por eso que esos nuevos protocolos eh, pues nacen en lo que son las redes. Entonces, como les comento, lo que vamos a ver en este módulo no solamente es esto que dice el examen, sino vamos a empezar con el STP, que es el más sencillo, que es el que ya deben de saber del CCNA, y de ahí nos vamos a ir a ver las diferencias que existen con estos nuevos protocolos. Para poder entender qué hace el Spanning Tree, primero tenemos que saber qué es la función de un switch de capa 2. El principal objetivo de un switch de capa 2 es enviar frames hacia donde debe de enviar los frames. Y esto lo hace teniendo una tabla de MAC address en la que él sabe, el switch sabe en qué puerto está cada MAC address. ¿Cómo aprende esas MAC address? Finalmente, cuando una PC o cualquier elemento de red envía un frame por un puerto de un switch, el switch recibe ese frame y ese frame debe de tener dos direcciones, la dirección destino, pero también viene la dirección fuente. Entonces, si viene la dirección fuente, el switch sabe exactamente en qué puerto está esa MAC address. Cuando recibe ese frame, lo que va a buscar en la tabla de MAC address es el destino para saber por dónde enviarlo. Es por eso de que se dice que un switch de capa 2 aprende las MAC address, que es el primer punto de aquí. Habrá ocasiones en que ese frame tenga un destino que no conozca el switch y obviamente no va a tirar ese frame, sino va a tratar de saber dónde está. Y cuando el switch no sabe en qué puerto está, lo que hace es enviarlo hacia todos los puertos, exceptuando por el que lo recibió. A eso se le llama flooding. Ahora bien, no es la única condición que hace el switch para mandar un flooding. Un flooding también lo puede hacer cuando hay un broadcast o cuando hay un multicast. Cuando hay un broadcast o cuando hay un multicast, no es de que vaya a una PC en particular o a un dispositivo de red en particular. Entonces lo envía por todos los puertos menos por el que lo recibió. Otra cosa importante que hay que saber de los switches es de que un switch no cambia el frame, simplemente lo reenvía por otro puerto. Es decir, lo recibe por un puerto y lo reenvía por otro sin cambiarlo. Es por eso que se dice que los switches de capa 2 son transparentes. Viendo en un diagrama lo que acabamos de explicar, podemos ver aquí que tenemos el switch 1, el switch 2 y el switch 3, y en cada switch tenemos una PC conectada. Supongamos que la PC de en medio quiere comunicarse con la PC que está del lado derecho. También vamos a suponer que los switches se acaban de reiniciar. Lo primero que va a pasar es de que esta PC va a mandar un frame hacia el switch 2. Cuando el switch 2 recibe ese frame, en el frame va a venir información muy importante
para el switch, que son las direcciones MAC address o direcciones de capa 2. Como se acaba de reiniciar el switch, la MAC address table o la tabla de MAC address está vacía. Entonces, cuando reciba el frame, se va a dar cuenta por medio de la dirección fuente que esa MAC address en particular de esta PC se encuentra por medio de este puerto. Entonces ya puede poner en su tabla de MAC address que la MAC address de esta PC está por este puerto. Si aún no tiene información de dónde se encuentra la MAC address destino, que es la del lado derecho, lo que va a hacer es enviarla por todos los puertos menos por el puerto que lo recibió. Es decir, lo va a enviar por aquí, lo va a enviar por acá. Cuando el switch 3 lo reciba, va a recibir también un frame con una MAC address fuente y con una MAC address destino. Entonces ya vas a ver, cuando reciba ese frame, que la MAC address de esta PC se encuentra aquí. Cuando ya reciba paquetes o frames, quiero decir, cuando ya reciba frames con la MAC address de esta PC, vas a ver que se encuentra por este puerto. Si este switch 3 todavía no sabe dónde está la MAC address destino de esta PC, lo que va a hacer es reenviarlo por todos los puertos menos por el que recibió. Entonces lo va a enviar por aquí. Cuando esta PC de aquí regrese el frame, este switch 3 se va a dar cuenta que efectivamente esa MAC address se encuentra por este puerto, porque ahora ese frame viene con la MAC address fuente de aquí hacia una MAC address destino hacia acá. Como este switch 3 ya había recibido ese frame por este lado, ya sabe que por aquí es donde se encuentra esa MAC address, porque ya lo tenía en la tabla de MAC address, entonces lo va a enviar por acá. El switch 2 en este momento se va a dar cuenta que la MAC address se encuentra por aquí, por este puerto, lo va a poner en la MAC address table y lo va a enviar hacia acá. En este momento el switch 2 y el switch 3 ya tienen la información completa. Eso quiere decir que de aquí en adelante, cuando estas dos se quieran comunicar, el switch va a saber exactamente por qué puerto. Ya cuando reciba otro frame hacia esta MAC address, hacia esta dirección de capa 2, ya no lo va a reenviar por todos los puertos porque ya sabe que va por aquí. Si ahora bien en ese mismo diagrama simple de 3 switches agregamos una conexión entre el switch 1 y el switch 3, podemos tener redundancia. Por ejemplo, si la PC1 o la PC que está en el switch 1 se quiere comunicar a la PC del switch 2 y el switch 2 se va, si no tuviéramos este enlace extra no podríamos hacerlo. Entonces, el tener este tipo de topologías es por redundancia. El problema que tenemos es de que podemos tener ahora loops de capa 2. ¿Qué es lo que es un loop de capa 2? Imagínense otra vez de que esos 3 switches se acaban de reiniciar y igual esta computadora se quiere comunicar con esta. Envía el frame, como no sabe dónde se encuentra la destino, lo va a enviar por aquí, lo va a enviar por acá. Después este switch 3 va a hacer lo mismo, lo va a reenviar por acá y lo va a reenviar por acá. Pero este también lo va a reenviar por aquí y lo va a reenviar por acá. Después de varios envíos de frames, lo que va a recibir el switch 2 es de que esa destino le va a decir el switch 3 que él la tiene, pero también lo va a recibir por el switch 1, porque el switch 3 también va a recibir un frame, lo va a mandar por acá y lo va a recibir acá. Entonces va a llegar un momento en el que el switch 2 va a tener en su tabla de MAC address que esa MAC address destino la conoce por estos dos puertos. Eso lo que nos va a hacer, como les comento, es un loop en capa 2. El Spanning Tree Protocol lo que hace es eso, es evitar que existan loops de capa 2. Y lo que nos va a hacer el Spanning Tree es de que varios, uno o más enlaces en una topología de este tipo, no va a enviar los paquetes por ahí porque sabe que si lo hace se puede presentar un loop de capa 2. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta por qué es importante el Spanning Tree. Nos va a servir para evitar loops de capa 2 en topologías en las que hay redundancia en capa 2. ¿Cuáles son los problemas que podemos tener
cuando tenemos loops de capa 2 son estos 4 que tenemos aquí. Número 1 son lo que se le llama broadcast storms. Imagínense el ejemplo anterior, pero en lugar de enviar un unicast se manda un broadcast. Lo que va a hacer es de que va a haber paquetes circulando por la red todo el tiempo, un mismo paquete que debería llegar solamente a ciertos destinos, aunque sea un broadcast, nada más debería de recibir un paquete a la vez. Entonces lo que va a hacer es de que se va a crear lo que es un broadcast storm. Va a haber una inconsistencia en la tabla de MAC address. Era lo que les comentaba de que no vamos a saber exactamente por qué puerto debemos enviar un frame, porque la MAC address va a decir que lo conoce por dos lados. Eso es una inconsistencia. Vamos a retransmitir el mismo frame varias veces porque nos va a llegar por diferentes lados. Y podemos tener topologías en las que no nada más tengamos un loop, sino múltiples. ¿Qué es lo que pasa en la vida real si tenemos un loop de capa 2? Pues en un principio lo que va a pasar es de que el CPU de los switches se va a ir al 100% o muy cerca del 100%, y es muy probable de que los switches se reinicien. Antes de que se reinicien, que estén al 100%, vamos a intentar entrar a ese switch y no nos va a dejar o va a estar demasiado lento. También lo que vamos a encontrar en una topología que tiene loops de capa 2 es de que la red va a estar muy lenta porque hay demasiados paquetes, está todo congestionado. Esos son los problemas que podemos tener cuando hay loops de capa 2 en una topología. Aquí es donde entra el Spanning Tree Protocol o STP. El STP es un estándar, es el IEEE 802.1D. Tenemos que estar conscientes que este es un protocolo de capa 2. Esto no tiene nada que ver con loops en capa 3. Este es para evitar loops de capa 2. Previene loops de capa 2, es lo que les comentaba, entonces es un protocolo de capa 2. ¿Qué es lo que hace? Es que automáticamente bloquea puertos en la capa 2 cuando son redundantes. Lo que hace es crear un camino único entre dos puntos de la LAN. Es decir, va a bloquear puertos, pero de cualquier manera vamos a poder llegar a todos lados. Los únicos que va a bloquear son aquellos que hacen que haya un loop de capa 2. Lo que hace para calcular qué puertos deben de estar bloqueados y qué puertos no deben de estar bloqueados es un algoritmo que se llama STA o Spanning Tree Algorithm. Ahora bien, ya cuando calculó cuáles puertos deben de estar bloqueados y cuáles no, si alguno de los puertos se cae, lo que hace STP es volver a recalcular para poder volver a determinar un camino único sin que haya loops de capa 2. Es decir, si se cae un puerto, se recalcula todo y a lo mejor algún puerto que estaba bloqueando ya no va a estar bloqueando, para que así puedas llegar a cualquier lado, pero evitando todavía de que no haya loops en la capa 2. Eso es lo que hace el Spanning Tree. Entonces, hay que recordar muy bien que la función del Spanning Tree es prevenir loops en la capa 2. Al hablar del Spanning Tree, debemos de hablar también del Bridge Protocol Data Units o BPDUs. Los BPDUs son los frames que va a enviar cada switch para comunicarse entre cada switch. Es decir, la comunicación entre dos switches para ponerse de acuerdo acerca del Spanning Tree es por medio de BPDUs. La dirección fuente que va a usar ese BPDU es la MAC address del switch y el destino va a ser una dirección multicast. Esa dirección multicast, que es de STP, es la que aparece aquí, es la 0180.c200.0000. Si en algún lado ven esta dirección de capa 2, esto es un multicast que manda cada switch para ponerse de acuerdo cómo va a quedar la topología del Spanning Tree. Hay dos tipos de BPDUs, el que se le llama Configuration BPDU y el Topology Change Notification BPDU. TCN, cada que vean TCN lo que significa es Topology Change Notification. Ahora bien, el Configuration BPDU se manda cada 2 segundos, es el hello. Este BPDU se usa cuando hay una elección.
del spanning tree es cuando se está recalculando o cuando se está calculando cuáles puertos van a estar bloqueados y cuáles no. También son los que mantienen la conectividad, es el keep alive, es el decir estoy aquí, cada 2 segundos se envía. Y también manda información de timers hacia el root. Ahorita vamos a ver qué tipo de timers envía y quién es el root. El Topology Change Notification BPDU o TCN solamente se envía cuando hay un cambio en la topología. Por ejemplo, cuando se cae un link, cuando se cae una conexión entre dos switches, eso es un Topology Change Notification BPDU o un TCN, es cuando se envía. Se envía no solamente cuando el switch se da cuenta que hay un cambio en la topología, sino también un switch lo envía cuando él mismo recibe un TCN de otro switch. Supongamos que un switch está conectado a dos switches y ese switch recibe un TCN de un switch, entonces le tiene que avisar al otro también. Entonces se envía no solamente cuando ese mismo switch recibió un cambio en su topología, es decir, que se cayó un link, sino también cuando otro switch le avisa que uno de sus links se cae. Otra condición que existe para que se envíe, igual no va a tener mucho sentido en este momento porque todavía no vemos todos los términos, pero es cuando un puerto empieza a estar en modo de forwarding. Un modo de forwarding es cuando no está bloqueado. Entonces, cuando un puerto estaba bloqueado y empieza a estar en modo de forwarding, es decir, a no estar bloqueado, y hay en ese puerto un designated port, en ese mismo switch es cuando se envía. Como les digo, esto igual todavía no hace mucho sentido, pero sí es importante el saberlo para el examen, que también en esta condición es cuando se envía un TCN o Topology Change Notification. ¿Qué información lleva un BPDU? Estamos viendo lo que lleva el mensaje de BPDU de configuración, el que se manda cada 2 segundos. Hay un campo que se llama Protocol ID y siempre es 0, de 2 bytes. Está la versión que también es 0, siempre 0 y es un byte. El tipo de mensaje, que es configuración en este caso porque es el mensaje que estamos viendo, Configuration BPDU Message, tiene una longitud de 1 byte. Hay algunas banderas que también es 1 byte. Tenemos el Root Bridge ID, que es cuál es el root. Eso, si no recuerdan del CCNA, lo vamos a ver más adelante, pero aquí va la MAC address o el root bridge ID, son 8 bytes. ¿Cuál es el costo hacia el root? Son 4 bytes. ¿Cuál es el bridge ID del que envía el BPDU? El bridge ID es la prioridad más la MAC address, también son 8 bytes al igual que este. El port ID, que es cuál es el número de puerto por el que se envía. Y aquí estamos viendo lo que son timers. Está el message age, que son 2 bytes, el maximum age, que son 20 segundos por default, que son 2 bytes, el hello time, que son 2 segundos por default y es de 2 bytes, y el forward delay de 15 segundos por default y son 2 bytes. Estos tres, maximum age, hello time y forward delay, los vamos a ver más adelante. Lo importante que hay que saber hasta el momento es de que se envían en cada BPDU. El otro mensaje, el TCN BPDU, como pueden ver es muy simple. Lo único que tiene es el protocol ID, que siempre va a ser 0 igual 2 bytes, el version, que siempre va a ser 0 igual es 1 byte, y aquí es donde le vamos a decir que es un TCN y nada más, es lo único que viene. Al tiempo de recibir el Topology Change Notification, lo que va a hacer es de que ya sabe que cuando vengan los BPDUs va a haber un recálculo de la topología porque algo cambió en la red. Entonces, como pueden ver, el mensaje es muy simple. No dicen qué cambió, nada más dice qué cambió, y por medio de los BPDUs, que fue el mensaje anterior que vimos, es como se va a dar cuenta qué es lo que debe de cambiar en la topología, cuáles tiene que poner ahora en modo bloqueado para que no haya loops en la capa 2. ¿Cuáles son los pasos que sigue el spanning tree para darse cuenta qué puertos debe de bloquear? Porque finalmente lo que hace el spanning tree es decidir qué puertos van a estar bloqueados y cuáles puertos no van a estar bloqueados para que haya una topología sin loops.
Lo primero que hace es elegir a un switch como root bridge. Después elige cuáles van a ser los root ports. Puede ser nada más uno, pueden ser varios, dependiendo de la topología. Y al final va a decir cuáles son los designated ports. Con esta información, con estos 3 puntos de información, ya se va a poder dar cuenta cuáles puertos deben de estar bloqueados. Vamos a ver a detalle esos 3 pasos que sigue el spanning tree. El primer paso es elegir cuál switch va a ser el root bridge. Esto se hace mediante lo que se le llama como BID, que es el Bridge ID, y va a ser el switch que tenga el más pequeño Bridge ID es el que va a ser elegido como root. El Bridge ID consiste de 2 partes. Una es la prioridad del bridge y la otra es la MAC address. La prioridad del bridge puede ser desde 0 hasta 65.535 y por default es la mitad, que es 32.768. Este número es la mitad que existe entre el 0 y el 65.535 y por default va a ser esa. Existe otra cosa que se llama Extended Bridge ID, que esto lo utiliza Cisco, y lo que agrega es cuál es la VLAN del spanning tree, porque Cisco no corre el spanning tree como tal, sino corre algo que se llama per VLAN spanning tree. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que les puedo adelantar es que Cisco corre una instancia del spanning tree por cada VLAN que tenga dada de alta. Entonces es por eso que Cisco utiliza el Extended Bridge ID y lo que hace es sumarle a la prioridad el número de VLAN. Por ejemplo, por default la VLAN 1 va a tener una prioridad de 32.769. La VLAN 2 va a tener por default la prioridad de 32.770. Entonces la prioridad va a ser la prioridad que tenga configurada más la VLAN que se esté corriendo, y también va a tener la MAC address. Entonces eso es la información con la que se va a dar cuenta cuál debe de ser el root con el Bridge ID, y es importante recordar que el más pequeño es el que gana. Vamos a ver un ejemplo. Todo esto que estamos viendo lo vamos a ver en la línea de comandos en el siguiente módulo. Por lo pronto tenemos este ejemplo que tenemos 4 switches conectados como aparece aquí. Como podemos ver, sí existen loops de capa 2. Entonces vamos a ir yéndonos paso por paso para saber qué es lo que va a ser el spanning tree. Entonces el primer paso es saber cuál es el root bridge, y el root bridge es el que tenga el bridge ID más abajo o más pequeño. Aquí estamos suponiendo que la prioridad para todos es la de default, que es la 32.768. Esta prioridad es configurable, y eso, como les comento, vamos a ver cómo se cambia y cómo se configura en el siguiente módulo. Aquí lo que queremos saber es cómo funciona el spanning tree como tal. Entonces vamos a suponer que todos tienen la prioridad de default, y si el Bridge ID es la prioridad más la MAC address, entonces nada más vamos a ver la MAC address para saber cuál es el root bridge. Viendo rápidamente aquí podemos ver los primeros números 0123 BA982222 Automáticamente podemos ver, viendo nada más los primeros 4 hexadecimales de la MAC address, que el switch 4 es el que tiene la MAC address más pequeña. Entonces este va a ser el root bridge. El siguiente paso, después de saber cuál es el root bridge, es determinar cuáles son los root ports. Ahora bien, ¿qué son los root ports? Debe de existir un root port por cada bridge que no sea el root. Entonces, en una topología como la que teníamos de 4 switches, uno va a ser el root, los otros 3 no pueden ser root, entonces cada uno de ellos debe de tener un root port. Este root port siempre debe de apuntar hacia el root bridge. Para determinar cuál es el root port, lo que se usa es un término que se llama el root path cost, que es el costo acumulado entre todos los links para llegar al root. Algo muy importante es entender que existe otra cosa del root path cost que se llama el path cost, y este path cost es el costo de la interfase local.
Esto es local, no se envía en el mensaje de BPDU. En el mensaje de BPDU no se manda el path cost, se manda el root path cost. Y obviamente el que sea más pequeño gana, es decir, el que tenga el camino con el mayor ancho de banda es el que gana. El path cost se calcula dependiendo de cuál sea el ancho de banda de cada enlace. En esta tabla podemos ver cuál es el costo dependiendo de cuál sea el ancho de banda que existe en cada interfaz. Es importante entender de que antes no existían, por ejemplo, enlaces de 10 gigabits. Entonces existen costos del antiguo STP y del nuevo STP. Aquí está la tabla. Esta tabla sí es importante el aprenderse cuáles son los costos, al menos de los más importantes. Yo me aprendería todos por el examen, pero los más importantes obviamente es el de 10 megas, el de 100 megas, el de 1 giga y el de 10 gigas. Esta tabla, como les digo, sí es importante el que la tengan presente en el examen. Tanto la de el old cost, o sea, el costo anterior y el costo nuevo. Y este costo nuevo se tuvo que hacer porque cada vez hay enlaces más veloces. Seguramente cuando haya 100 gigas o 1000 gigas o lo que sea, seguramente se va a tener que hacer una tabla nueva. En nuestros ejemplos que estamos utilizando 100 megas, entonces la tabla que nos interesa en este momento es esta, en el que el nuevo costo es de 19. Vamos a ver el diagrama para ver cuáles van a ser los puertos de root. Viendo el ejemplo, podemos ver que tenemos puros enlaces fase Ethernet. Entonces, por eso les decía que era lo que nos interesaba por el momento. Si vemos los costos que tenemos, por ejemplo, desde el switch 2 para llegar al root, tenemos tres caminos. Nos podemos ir por aquí, nos podemos ir por aquí o nos podemos ir por acá. Por este camino, como tenemos un fase Ethernet, el costo es de 19. Si nos vamos por aquí y por acá, serían 19 más 19, por eso está un 38 aquí. Si nos vamos por este camino van a ser 19, 19 y 19, es decir 57. Obviamente este switch va a escoger el 19 como root port, que es el más cercano, es el más pequeño. Si vemos el switch 3 vamos a tener exactamente lo mismo. Tenemos 19, tenemos 38 por aquí, porque es 19 más 19, o tenemos 57 por acá porque es 19 más 19 más 19. Entonces el switch 3 va a tener como root port este. Lo interesante viene en el switch 1. Bueno, esos van a ser root port. Lo interesante viene en el switch 1 porque por los dos puertos tiene el mismo costo. Obviamente el spanning tree sí está pensado para este tipo de casos. En caso de que exista un empate, como es en el caso en el que estamos en estos momentos, existen 4 puntos que se siguen para saber cuál puerto es el que va a ser el root port. Estos 4 puntos es el lowest root bridge ID, que es el root bridge ID más pequeño, en este caso no aplica. El lowest root path cost to the root bridge, que como ya vimos es el mismo. El que va a aplicar aquí es el número 3, que es el más común, que es el que se pueden encontrar en el examen, que es el que tenga el bridge ID más pequeño del switch que está conectado directamente. Si es igual, significa que está conectado al mismo switch por diferentes puertos, entonces el puerto más pequeño es el que va a ganar. Aquí lo que nos va a interesar es este, el número 3, es el bridge ID más pequeño que estamos recibiendo. Eso quiere decir que nuestro diagrama, el root port va a ser este en lugar de este. ¿Por qué? Porque si vemos las MAC address de quien nos lo envía, este tiene una MAC address o prioridad más MAC address porque es el bridge ID, pero en estos casos como la prioridad es el mismo, tenemos la MAC address BA98 y tenemos la MAC address 2222. Esta es una MAC address más pequeña que este, entonces el bridge ID del switch 3 es mejor que el del switch 2 y va a elegir como root port este puerto de aquí. Como les comentaba, otro ejemplo podría ser de que aquí exista otra conexión.
que tengamos dos conexiones entre el switch 1 y el switch 3. ¿Cuál va a escoger de las dos? Va a escoger el puerto más pequeño, porque ese es el último paso que sigue, el Lowest Ender Port ID. En este caso, como nada más está conectado uno, lo que vamos a hacer nada más es ver la prioridad de la MAC address, pero si estuviera aquí otro enlace, lo que íbamos a ver es de que va a ser elegido como root port el puerto más pequeño. El siguiente paso que tiene el Spanning Tree es definir cuáles son los puertos designados o designated ports. Existe un designated port en cada segmento de la red. ¿Cómo se calcula cuál es el designated port? Se calcula muy parecido al root port, que es el root path cost to the root bridge, y es también acumulativo. Esto implica que todos los puertos en el root bridge van a ser designated ports. Eso lo vamos a ver en el ejemplo del por qué. En caso de que exista un empate, se utilizan las mismas consideraciones que acabamos de ver, las 4 consideraciones en el slide anterior para elegir un root port. También, si hay un empate, se utiliza para saber cuál es el designated port. Lo importante aquí, como les digo, es de que en cada segmento de red debe de haber un designated port, y que el designated port es el que tenga el costo acumulativo hacia el root más pequeño. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos el root port. Este puerto del Fast Ethernet 01 del root bridge, este es un segmento de red. Como este es el que tiene menos, porque está directamente conectado, este es el que va a ganarse el designated port. Este de aquí también es 0, entonces también va a ser el designated port. Entonces todos los puertos del root bridge siempre van a ser los designated ports. En este segmento de red de aquí tenemos un costo acumulado desde este puerto. Visto desde este puerto, lo que me toma son 19 para llegar al root, entonces este es 19. Entonces en este caso el más pequeño es este de aquí, entonces este va a ser el designated port de este segmento de red. Aquí el más pequeño es este, de 38 a 19, este va a ser el designated port. Este de aquí se preguntarán por qué es 38 y este por qué es 19. Este es 19 visto desde aquí, porque visto desde aquí nada más son 19. Este visto desde aquí son 19 más 19, entonces por eso es 38. De aquí el costo obviamente va a ser 19 porque es visto desde aquí, son 19, ese va a ser el designated port. Entonces ya tenemos definido en cada segmento de red, aquí en ese segmento de red ya tenemos que ese es el designated port, en este segmento de aquí ya tenemos que ese es el designated port, en este segmento de aquí tenemos quién es el designated port, en este de aquí tenemos que es este y en este de aquí tenemos que es este. Por último, el Spanning Tree lo que dice es de que todos los puertos que no sean root o designated ports deben de estar bloqueados. Viendo el diagrama, entonces este puerto que ni es root port ni es designated port debe estar bloqueado. Este puerto de aquí que no es ni designated port ni es root bridge también va a estar bloqueado. Eso es como va a terminar el Spanning Tree su algoritmo. ¿Qué es lo que tenemos a final de cuentas? Lo que tenemos a final de cuentas es lo siguiente. Quitamos este puerto que estaba en blocking y quitamos este otro y nos queda una topología sin loops y que podemos llegar a cualquier lado. Como podemos ver, podemos llegar desde cualquier switch a cualquier otro switch y no tenemos ningún loop de capa 2. Eso es lo que finalmente hace el Spanning Tree Protocol. Esto que acabamos de ver seguramente ya lo sabían del CCNA, pero es muy importante para este examen el tenerlo presente porque todavía les pueden preguntar una topología y que ustedes deban de decir cuál es el root port, cuál es el designated port, cuál es el root bridge, cuál puerto debe estar en blocking, cuál puerto no está en blocking, etcétera, etcétera. Entonces esto que acabamos de ver, como les digo, yo sé que seguramente ya lo saben, pero sí deben de practicar algunas topologías y ver cuáles puertos van a estar de qué modo y cuáles no, cuáles van a estar bloqueados, cuáles no, porque sí se los pueden preguntar en el examen del CCNP.
Como nota adicional a esto, se podrán preguntar cuál debe ser el root bridge. Ahorita no vamos a ver configuraciones, lo vamos a ver en el siguiente módulo, pero ¿cuál creen ustedes que debe de ser el root bridge en una topología? La respuesta es el switch que sea el central, el switch que sea el core. Si realmente está bien diseñada la red y si tienen un core, el core es el que debe ser el root. Si no tienen una topología tan completa como es la jerárquica de Cisco, el switch que debe ser el root es el switch que sea el central. Con esto les va a ayudar mucho a que el tráfico fluya de la mejor manera posible. Entonces es importante el saber que el root bridge debe de ser aquel switch que sea el más central de la red. Como les digo, si tienen la red jerárquica de Cisco, debe ser el core. ¿Cómo podemos cambiar? Porque la MAC address no la podemos cambiar, pues va a ser por medio de la prioridad, y esto, como les comento, todos los comandos los vamos a ver en el siguiente módulo, y vamos a ver cómo se comporta, cómo podemos cambiarlo, cómo podemos cambiar la prioridad, cómo podemos cambiar el costo, etcétera, etcétera. En esta tabla podemos ver en qué estados pueden estar los puertos de un switch que está corriendo el protocolo del Spanning Tree. Tenemos 5 estados: Disable, Blocking, Listening, Learning y Forwarding. El primer estado de Disable es cuando el puerto está administrativamente abajo, es que este puerto está apagado. Si vemos la configuración de este puerto, va a decir Shutdown. Si no está en Shutdown y está en Disable, también puede significar que está en un estado especial que es Air Disable, que es cuando ese puerto tuvo un error específico. Estrictamente hablando, como dice aquí, el estado Disable no es parte del Spanning Tree, aunque mucha literatura lo toma en cuenta como un estado especial del Spanning Tree. El segundo estado que puede tener un puerto es el de Blocking. Cuando un puerto de un switch está en blocking, no puede enviar o recibir datos de usuario. Tampoco está aprendiendo MAC address. Y como no las está aprendiendo, no las está poniendo en la tabla de MAC address. Este puerto sí está recibiendo BPDUs, pero no envía, nada más recibe BPDUs. Y esto nos va a servir para cuando hay un cambio de topología, se pueda dar cuenta el switch que hubo un cambio de topología. Entonces, lo único que está recibiendo un puerto que está en blocking son BPDUs. El tercer estado es el de listening. En el estado de listening, el switch se da cuenta que un puerto puede ser seleccionado como root o como designado. En este estado del puerto en listening, puede enviar y recibir BPDUs solamente. No está mandando frames de usuario, no está mandando frames de datos, nada más BPDUs. Tanto enviar como recibir. En este estado aún no está aprendiendo MAC address y tampoco las está poniendo en la tabla de MAC address. El cuarto estado que tenemos aquí es el de Learning. Aquí, igual que el anterior, manda y recibe BPDUs. La diferencia es de que ahora sí está aprendiendo las MAC address por donde le están llegando, y de esta manera empieza a construir su tabla de MAC address, su bridging table. Pero en este estado, en el de Learning, todavía no envía frames del usuario, de datos. Solamente todavía está enviando BPDUs nada más, pero ya está aprendiendo MAC address. Si le llega un paquete de un usuario, por ejemplo, o de una PC o de lo que sea, se va a dar cuenta que esa MAC address está por ese puerto y la va a poner en su tabla de MAC address. Por último, tenemos el estado de forwarding. Un estado de forwarding es cuando está funcionando normalmente, entonces envía y recibe BPDUs, frames de usuario final o de PCs o de lo que sea, y está aprendiendo también MAC address. Una cosa importante es de que estos estados están en orden, es decir, cuando enciendes un switch, primero está en blocking, después de blocking se pasa a listening, después de listening se pasa a learning y de learning se pasa a forwarding. Esto en el caso de que sí sea un designated port o un root port. Entonces es importante saber que están en orden.
Al hablar del spanning tree también tenemos que hablar acerca de los timers que maneja. Los timers que maneja nos van a ayudar a saber qué tan rápido va a converger una red, es decir, qué tan rápido el spanning tree se va a dar cuenta qué puertos deben de terminar en forwarding y qué puertos deben de terminar en blocking. Algo importante de los timers es de que el valor del timer que es el verdadero, que es el que toma en cuenta la red, son los timers que están configurados en el root. Si cambias tú los timers en el root bridge, va a ser propagado hacia todos los switches que no sean root por medio de los BPDUs. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, tenemos tres tipos de timers: el hello timer, el forward delay y el max age. El hello es el tiempo que tarda en estar enviando BPDUs. Por default son 2 segundos. El forward delay tiene un default de 15 segundos y es el tiempo que pasa el switch en los estados de listening y de learning. Por default son 15 segundos, esto se puede cambiar. Por último tenemos el timer que se llama max age, el default es de 20 segundos y ese es el tiempo que tiene el switch un BPDU antes de decir de que no es válido. De esta manera el switch se va a dar cuenta cuando la red cambia, es decir, si en 20 segundos ya no recibí nada por ahí, es seguramente que la red cambió. Con estos timers podemos darnos cuenta que el tiempo que va a tardar un puerto determinado de pasar desde blocking hasta forwarding es de 50 segundos, que son 15 más 15 más 20. Ahora bien, vamos a ver qué sucede cuando hay un cambio en la topología. Tenemos la misma topología que en la que vimos cómo el spanning tree elige quién es el root, cuáles son los root ports y los designated ports y cuáles terminan en blocking. Es la misma topología que hemos visto. Supongamos que de aquí a aquí este link que está entre el switch 1 y el switch 3 por alguna razón se cae, es decir, a lo mejor alguien cortó el cable o simplemente se desconectó. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace el spanning tree? ¿Cuál es el proceso que sigue? Lo primero que pasa es que el switch 1 y el switch 3 detectan de que hubo un failure de link, es decir, que hubo un problema entre este puerto y este puerto. Tanto el switch 1 como el switch 3 se dan cuenta que sucede porque su puerto se va a ir al estado de up-down o de down-down. Después nos dice aquí que el switch 1 no puede mandar el BPDU de tipo TCN hacia el root y el switch 1 no puede porque este puerto está en blocking, entonces en blocking nada más puede recibir BPDUs, no puede enviar. Entonces el switch 1 no puede mandar el TCN BPDU. El que sí lo puede enviar es el switch 3, porque el switch 3 por medio de este link puede avisarle al root que hubo un cambio en la topología porque se cayó este link de aquí. Ahora bien, el root, que es el switch 4, recibe ese TCN y manda ese TCN a todos los switches. El TCN, como ya habíamos visto, es un BPDU especial que dice que la configuración o más bien la topología cambió. Entonces el 4 se lo manda a todo mundo, a todos los switches. El siguiente paso es cuando todos los switches reciben ese TCN y lo que hacen es de que le van a hacer un flush, es decir, van a borrar toda la Bridging Table Aging Timer. Esto para decir de que hubo un cambio y pueden hacer el cambio más rápido. Después va a recibir el switch 1 un BPDU superior, es decir, le va a decir de que por el puerto Fast Ethernet 01 del switch debe de ser el root port porque por ahí va a recibir un BPDU superior al que había recibido por el otro puerto, es decir, lo va a recibir por aquí cuando antes lo recibía por acá. Entonces este puerto de aquí de blocking se va a pasar a los estados de listening y de learning para pasar a forwarding. Este proceso toma aproximadamente 30 segundos. Pueden existir momentos
en el que suceda algo extraño en la red y que este link de aquí no se caiga, es decir, que el puerto esté arriba, pero que dejen de pasar BPDUs. Por ejemplo, una lista de acceso de capa 2 en la que se esté negando exactamente los BPDUs, o cualquier otro tipo de falla que extrañamente va a pasar y que no pasen BPDUs entre los dos switches. Este es otro tipo de falla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este tipo de cosas? Es de que el link va a estar arriba, pero los BPDUs no van a estar pasando. Como los BPDUs no van a estar pasando y como no se va a caer la línea, no se va a mandar un TCN porque no se cayó. Como no se cayó, no se da cuenta de que hubo un cambio. Se va a dar cuenta porque, como dice en el paso 3, ya no va a recibir BPDUs por ahí. Y si no recibe BPDUs cuando termine el max age, que si recordamos el default es de 20 segundos, se va a dar cuenta que del otro lado ya no está el switch. Entonces lo que va a suceder es de que el switch va a recibir el BPDU por otro puerto. Si vemos por acá, si ya no recibe BPDUs por aquí, eventualmente va a recibir un BPDU superior, por aquí un BPDU superior por la fase Ethernet 01, y este puerto que está en blocking lo va a pasar a forwarding. Este proceso toma 52 segundos aproximadamente en contra de los 30 segundos y se tarda un poco más porque se tiene que esperar a que el max age expire, porque no se va a dar cuenta porque el link no se va a caer. El último cambio de topología que vamos a ver es cuando tenemos PCs conectadas a los switches. Por ejemplo, aquí tenemos en el switch 2 una PC. Supongamos que esta PC se apaga o se prende, se apaga y se prende. Cuando sucede eso, este switch 2 de aquí se va a dar cuenta de que hubo un cambio porque en este puerto también está corriendo el spanning tree. Entonces lo que va a hacer es de que el switch 2 va a mandar un TCN-BPDU al root. El root lo va a recibir y va a mandar un acknowledge hacia todos los switches con el bit de TCN encendido. Este bit de TCN encendido le va a llegar a todos los switches y lo que van a hacer los switches es hacer más pequeña los timers de la bridge table. ¿Qué es lo que sucede? De que imagínense en la mañana o en la tarde cuando todos se van, va a haber bastantes cambios en la red y todo ese tráfico va a estar pasando por nuestra red innecesariamente. Es por eso que dice aquí que puede ser un problema y que esa es una de las razones por la que los puertos de los usuarios o los puertos donde hay PCs o servidores o lo que sea no deben de correr spanning tree. Los únicos puertos que deben de correr el spanning tree son aquellos puertos que van conectados hacia otros switches. Vamos a ver cómo se apaga el spanning tree cuando veamos la parte de configuración en el siguiente módulo. La operación que acabamos de ver, todo lo que acabamos de ver desde que empezamos este módulo, se le puede llamar que es el STP tradicional. El CST se llama Common Spanning Tree o Spanning Tree común, es el que vimos. Este es un Open Standard y lo que quiere decir es de que solamente hay una instancia del Spanning Tree. Esto hace que se simplifique la configuración y que la utilización del CPU del switch no sea muy alta. Lo malo es de que no podemos hacer balanceo de cargas y necesita necesariamente trunks en 802.1Q. Ahora bien, el Common Spanning Tree, lo que significa que solamente se corre una sola instancia, quiere decir que para todas las VLANs que tenemos en nuestra red switchada, todas las VLANs van a tener el mismo root, van a tener el mismo root port. Hay un protocolo que se llama Per VLAN Spanning Tree Protocol. Este es propietario de Cisco. Lo interesante de este protocolo del PVST o Per VLAN Spanning Tree es de que puede haber una instancia por cada VLAN. Es decir, para la VLAN 1 el root port puede ser uno, para la VLAN 2 el root port puede ser otro, para la VLAN 3 el root port puede ser otro switch, y en cada topología de cada VLAN puede que un puerto que esté en forwarding para una VLAN esté en blocking para otra VLAN, por ejemplo.
Esto lo que nos va a ayudar es de que podemos hacer balanceo de cargas para usar todos los enlaces. Como les comento, algunas van a estar en blocking para una VLAN, pero para esa misma VLAN este puerto va a estar en forwarding. La desventaja del per VLAN Spanning Tree es de que se necesitan trunks de ISL. Por último, en estos tipos de Spanning Tree tradicionales tenemos el per VLAN Spanning Tree Plus. Este también es propietario de Cisco. También se puede tener una instancia de STP por cada VLAN. También se puede hacer balanceo de cargas por lo mismo. Pero lo interesante es de que puede interoperar con el CST y con el PBST. Y también de que no se necesita o ISL o 802.1Q. Puede ser cualquiera de los dos. No está amarrado a uno de ellos. Todos los switches de Cisco, al menos de 5 años para acá, por default tienen el per VLAN Spanning Tree Plus habilitado. Ese es el que por default está en los switches de Cisco. Cisco desarrolló mejoras para el Spanning Tree. Lo que hizo fue poner estos tres tipos de configuración que se llama, uno de ellos Port Fast, Uplink Fast es el otro y el último es Backbone Fast. Esto lo que nos va a ayudar es para que el Spanning Tree trabaje de mejor manera. ¿De qué Spanning Tree? Estamos hablando de los que maneja Cisco, que es el PBST y PBST Plus. ¿Qué es lo que hace el Port Fast? Lo que hace el Port Fast es no correr el Spanning Tree en el puerto que nosotros lo configuremos. Esto nos va a servir para tener conectividad en los puertos de acceso, conectividad rápida. No puede ser usado para conectar otros switches o bridges y pasa al estado de forwarding inmediatamente. Como se podrán imaginar, esto va configurado hacia los puertos en los que no hay otro switch, sino por ejemplo está una PC. Esto nos ayuda mucho, sobre todo con el DHCP. No sé si les ha tocado alguna vez de que una computadora la conectan a la red y no les da dirección de DHCP el servidor, y esto es porque los primeros 50 segundos no se forwardea información en ese puerto porque está corriendo el Spanning Tree. Si nosotros deshabilitamos el Spanning Tree usando el Port Fast, lo que vamos a hacer es de que cuando se conecte una computadora a ese puerto, automáticamente va a pasar a forwarding sin tener que pasar por todos los estados de los puertos del Spanning Tree. Esto no es recomendable, o más bien no se debe de poner el puerto en Port Fast si está directamente conectado a otro switch, porque no se va a correr el Spanning Tree y pueden formarse loops. El Uplink Fast lo que nos va a ayudar es cuando tenemos redundancia, cuando tenemos un switch conectado por medio de dos puertos a otros switches, nos va a ayudar a que si nuestro puerto que va conectado hacia el root, inmediatamente el puerto que está conectado también hacia el root va a pasar a forwarding inmediatamente sin tener que pasar por todos los estados de los puertos, lo que veíamos cuando hay cambios de topología. Entonces esto nos ayuda cuando tenemos un puerto de backup hacia el root. Esta configuración va a nivel global y es cuando se cae un puerto que está directamente conectado a ese switch. Por último tenemos otro feature que se llama Backbone Fast. El Backbone Fast nos va a servir cuando se cae un enlace que no está directamente conectado en ese switch. Se va a dar cuenta por medio de los BPDUs porque va a recibir un BPDU inferior por el que en estos momentos es el Designated Bridge, y se va a dar cuenta de que hay una mejor ruta hacia el root, y entonces va a cambiar el que está en forwarding por blocking, y alguno que tenía en blocking va a pasar a forwarding, que es por donde va a recibir un BPDU superior. La ventaja es de que no tiene que esperar los 20 segundos del Max Edge Timer, entonces esto lo hace súper rápido. Con estos tres features que tiene Cisco, o mejoras como dice aquí en Enhancement, podemos hacer que el Spanning Tree sea mucho más rápido que los 30 segundos o los 52 segundos que vimos. Se puede cambiar esos tiempos a menos de 6 segundos e inclusive se pueden tener tiempos de 2 segundos, por ejemplo.
Otra mejora al Spanning Tree es un protocolo totalmente nuevo que se llama Rapid Spanning Tree Protocol, el RSTP. Este es un estándar y es la IEEE 802.1W. Este converge más rápido que el STP tradicional y lo que está usando es el equivalente a lo que acabamos de ver del Cisco PortFast, el Cisco Uplink Fast y el Cisco Backbone Fast. PortFast, Uplink Fast y Backbone Fast como tal, con esos nombres, son propietarios de Cisco, son de Cisco. Pero lo que hizo la IEEE fue tomar esas ideas y crear un nuevo protocolo que lo llamó Rapid Spanning Tree. ¿Cuáles son los pasos que sigue el algoritmo? El primer paso que sigue el algoritmo es elegir un root bridge igual que como lo vimos con el tradicional. Todos los pasos son muy parecidos. Después elige los root ports igualito que como lo vimos. Después elige los designated ports igualito como lo vimos. Y aquí es donde terminaba la parte del Classic Spanning Tree o per VLAN Spanning Tree. La diferencia ahora es de que va a elegir un puerto que se va a llamar alternate, que este es un backup del root port. También va a elegir un backup port, que este va a ser un backup de los designated ports. Entonces, con este algoritmo lo que vamos a tener es de que además de elegir un root port, este root port va a tener un backup en caso de que se caiga y ese se llama alternate port. Y los designated ports van a tener un backup que se llaman backup ports. Por último, va a elegir cuáles son edge ports. Un edge port es aquel puerto que no está conectado a otro switch, sino que está conectado a una PC o a un servidor, por ejemplo. Esta es la terminología que utiliza el Rapid Spanning Tree. Tenemos los root ports, que es el mejor path hacia el root bridge, igualito que como ya lo habíamos visto. Tenemos el designated port, que es igualito como lo habíamos visto en el Common Spanning Tree o per VLAN Spanning Tree. Tenemos el alternate port, que como les había comentado en el slide anterior es el backup del root. Tenemos el backup port, que este puerto es un backup de los puertos designados de los designated ports. Tenemos el edge port, que son los que están conectados a usuarios finales, como puede ser una PC, un servidor, una impresora, etc. Tenemos también una terminología que utiliza el Rapid Spanning Tree, que es point-to-point port, que este puerto es cuando está conectado hacia otro switch. Cualquier puerto que va de un switch a otro switch, para el Rapid Spanning Tree es considerado como un puerto point-to-point. Y por último tenemos los puertos deshabilitados administrativamente o porque estén en Air Disable, y esos, al igualmente que como ya habíamos visto, esos no se usan en el Spanning Tree o en el Rapid Spanning Tree. Los estados de los puertos también son diferentes entre el STP normal y el Rapid Spanning Tree. Aquí tenemos todos los estados posibles que pueden estar los puertos del Spanning Tree. Aquí dice que tenemos el Disable, Blocking, Listening, Learning y Forwarding. Para el Rapid Spanning Tree siempre va a estar en Discarding, menos en el de Learning y Forwarding, que también existen en el Rapid Spanning Tree como Learning y Forwarding. Es decir, no hay un estado de Blocking o de Listening en el Rapid Spanning Tree. Y en el estado de Learning, de hecho, ya empieza a forwardear paquetes y empieza a aprender las MAC-address, como aquí dice. Entonces es una gran diferencia de tiempo de que no tiene que pasar 15 segundos aquí y 15 segundos acá, porque de hecho estos 15 segundos que pasarán en Learning, como quiera ya está forwardeando paquetes de usuario. Entonces es mucho más rápido y no tiene que esperar todos esos tiempos. Es por eso que el Rapid Spanning Tree es más rápido que el que no es rápido, es decir, que el Spanning Tree Protocol normal. ¿Cuáles son las diferencias de los BPDUs entre el Spanning Tree que ya vimos y este nuevo que es el Rapid Spanning Tree? Una de las diferencias es de que cada switch origina BPDUs, ya sea que reciba o no reciba BPDUs de su puerto de root. Siempre va a estar originando BPDUs. Los 8 bits del campo de tipo del BPDU son usados los 8 bits.
Eh, esta no es diferencia, esta es similitud. El TCN y el TCN Acknowledge son usados al igual que el Spanning Tree. Aquí hay algo importante. Solamente los puertos que no sean Edge, los non-Edge ports, que cambian a forwarding generan TCN. Es decir, los que son Edge, los que están conectados a una PC o a un servidor o a una impresora o a cualquier cosa que no sea un switch, esos tipos de puertos no generan TCN. Solamente los que están conectados directamente entre switches son los que generan TCNs. El tipo 2 versión 2, si vemos un BPDU con este tipo 2 versión 2, nos está diciendo de que es un BPDU que envió un switch que está corriendo el Rapid Spanning Tree. Ahora bien, ¿cómo funciona el RCTP? ¿Cuáles son las operaciones del Rapid Spanning Tree? Lo que hay que tomar en cuenta es de que si un BPDU inferior, es decir, de que no es el mejor camino hacia el root, es recibido en un switch, de cualquier manera lo acepta, aunque no sea la mejor ruta. Entonces, si existe otro camino hacia el root, le informa a los otros switches de que hay un camino alterno. Eso es para calcular cuáles puertos van a estar en backup. Los puertos Edge, los que están conectados no a un switch, sino a una PC o a una impresora o a lo que sea que no sea otro switch, automáticamente los manda a forwarding. Eso es exactamente lo mismo que se hace con la configuración de port fast que habíamos comentado hace un rato. Ahora, cuando dos switches están conectados, uno de ellos va a ser designated port. Después de que uno de ellos sea el designated port, lo que va a hacer es de que va a haber un handshake, así como el de TCP, para que el otro puerto que está del otro lado también se ponga en forwarding. Lo que hay que tomar en cuenta es de que el Rapid Spanning Tree necesita que los links que estén entre switches sean full duplex. Si está en full duplex significa que es un point to point y eso significa que hay otro switch del otro lado. Si el puerto lo tenemos configurado como half duplex, va a considerar el Rapid Spanning Tree que este es un medio compartido, share, y eso lo que va a pensar el switch es de que lo que hay del otro lado es un hub. Entonces hay que tener mucho cuidado en tener todos los puertos en full duplex entre los switches cuando estamos corriendo el Rapid Spanning Tree. El backup y el alternate ports, que son los backups del root y de los designated ports, pueden cambiar a forwarding cuando no se reciben BPDUs por el root o por el designated port. Eso es lo que hace que el Rapid Spanning Tree sea más rápido. No tiene que esperar al max age de 20 segundos. Lo que espera, como dice aquí abajo, es el recibir, si no recibe un BPDU 3 veces, eso quiere decir de que está bajo, y si está bajo lo que va a hacer es poner el backup o el alternate port como root o como designated, dependiendo de cuál es el que se haya caído. Ahora bien, como les decía, no debe de esperar, o el Rapid Spanning Tree no espera los 20 segundos del max age, sino que simplemente espera de que 3 veces seguidas no se recibió el hello. Si tenemos configurado el hello con el default que es de 2 segundos, quiere decir que en 6 segundos se va a dar cuenta que el enlace está abajo y el que tenía de backup, ese link que tenía de backup, lo va a poner en forwarding en lugar de estar en blocking. Viéndolo gráficamente, lo podemos ver de esta manera. El switch 1 manda un proposal. Quien manda el proposal, en este caso el switch 1, si tiene un BPDU superior, es decir, es el mejor camino hacia el root, el switch 2 se da cuenta que ese debe ser el designated port. El switch 1 va a ser el designated port porque le está mandando un BPDU superior, es decir, el mejor camino hacia el root. Y eso quiere decir que este puerto del switch 2 es el root port. Es el primer paso. Antes de que el switch 2 haga cualquier cosa, debe de estar
de acuerdo con lo que le está mandando el switch 1, lo que va a hacer es sincronizar la topología del spanning tree internamente, el switch 2. Después de eso, lo que va a hacer es poner todos los puertos en blocking, todos los puertos que están conectados hacia otros switches, y después le va a mandar un acknowledge, que en el caso del spanning tree se llama agreement, y esto lo que le va a decir es mandarle un configuration BPDU para decirle al switch 1 que está de acuerdo. Después de eso, los dos puertos van a estar en forwarding. El switch 2 después va a hacer lo mismo, le va a mandar un proposal igualito que se lo mandó el switch 1. El switch 3 va a tener un acknowledge, se va a sincronizar primero y después le va a mandar el acknowledge al switch 2 para decirle que está de acuerdo y van a pasar en forwarding. Eso es lo que también hace que el Rapid Spanning Tree sea mucho más rápido. Cisco no se podía quedar atrás en el Rapid Spanning Tree y hacer su propio protocolo. Y el protocolo que él sacó, que es propietario de Cisco, es el Rapid Per VLAN Spanning Tree. Como se pueden imaginar, el Rapid Per VLAN Spanning Tree es igualito al Rapid Spanning Tree, con la diferencia en que puede existir una instancia del Spanning Tree por cada una de las VLANs. Es decir, lo que les comentaba hace un rato. Para la VLAN 1, a lo mejor el switch 1 es el root. Para la VLAN 2, a lo mejor el switch 2 es el root. Para la VLAN 3, a lo mejor el switch 3 es el root. Y eso lo que nos va a ayudar a hacer es de que varios puertos van a estar en forwarding o en blocking dependiendo de la VLAN. Y eso nos va a ayudar a hacer una mejor, pues un mejor diseño o una mejor distribución de las cargas, para que un puerto no siempre esté bloqueado para todas las VLANs, que esté bloqueado para ciertas VLANs, pero que esté forwardeando para otras VLANs. Entonces el Rapid Per VLAN Spanning Tree funciona igualito que el Rapid Spanning Tree, pero con la única diferencia en que existe una instancia del Spanning Tree por cada VLAN. Esa es la diferencia, y el Rapid Per VLAN Spanning Tree es un protocolo propietario de Cisco. La IEEE no se quiso quedar atrás con el Per VLAN Spanning Tree o el Rapid Per VLAN Spanning Tree de Cisco, y lo que hizo fue otro estándar que se llama Multiple Spanning Tree Protocol, o MST. Este estándar es el IEEE 802.1s y es muy parecido al Per VLAN Spanning Tree de Cisco. Es muy parecido, mas no idéntico. La gran diferencia es de que el Per VLAN Spanning Tree de Cisco es de que se corre una instancia por cada VLAN. En el caso del Multiple Spanning Tree, lo que se hace es de que se pueden crear varias instancias y en cada instancia puede haber una o más VLANs. Es decir, si en una instancia está la VLAN 1, la VLAN 2 y la VLAN 3, y en otra instancia está la VLAN 4, la VLAN 5 y la VLAN 6, eso quiere decir que en la instancia número 1, donde está la VLAN 1, 2 y 3, el switch que sea root puede ser 1, y para la instancia donde están la VLAN 4, 5 y 6, la instancia, el switch de root puede ser otro. Entonces podemos tener, al igual que el Per VLAN Spanning Tree, varias instancias. Pero repito, la diferencia es de que en Cisco es una instancia por VLAN, y aquí son varias instancias y en cada instancia puede haber una o más VLANs. Esto da grandes ventajas, porque como les había comentado anteriormente, con el Per VLAN Spanning Tree podemos tener un puerto que esté bloqueado para ciertas VLANs y para otras estén forwarding, y eso nos va a hacer de que tengamos un mejor uso de los links que ya tenemos. ¿Para qué los tenemos si los vamos a tener en blocking? Eso es con lo que nos va a ayudar el Multiple Spanning Tree. Para implementar el Multiple Spanning Tree, la configuración en sí la vamos a ver hasta el siguiente módulo, pero lo que necesitamos para implementar el MST o Multiple Spanning Tree es cuántas instancias vamos a tener y qué VLANs van a estar mapeadas en qué instancias. Eso es lo importante que debemos de tener en cuenta antes de implementar el Multiple Spanning Tree.
En el MST existe un concepto que es el de regiones. Y lo que hay que saber de una región de MST es de que una región de MST significa que todos los switches que están en esa región tienen definida una serie de atributos idénticos. Estos atributos son un nombre de configuración, configuration name, que puede ser hasta de 32 caracteres, un número de revisión o revision number. Esto no tiene nada que ver con BTP, nada que ver, esto es del Multiple Spanning Tree Configuration Revision Number. Y por último, la tabla del mapeo de las VLANs también debe ser idéntico. Esto del mapeo de las tablas de VLAN significa que en la instancia 1 está la VLAN 1, la VLAN 2, en la instancia 2 está la VLAN 3 y la VLAN 4, por ejemplo. Eso debe ser idéntico para que estén en la misma región. Esas tres cosas se deben de cumplir. Ahora bien, en una red puede haber varias regiones de MST. La verdad es de que en el campo yo jamás he visto el que tengan varias regiones, aunque puede ser posible. Por lo regular nada más hay una sola región en donde todos los switches tienen configurado el mismo nombre, el mismo número de revisión y la tabla de mapeos está exactamente igual en todos ellos. Hablando de las instancias del MST, debemos de tener en cuenta que puede interoperar con otros tipos de spanning tree. Es decir, varios switches pueden estar corriendo el MST y otros switches pueden estar corriendo, por ejemplo, el per VLAN spanning tree o el rapid spanning tree o el rapid per VLAN spanning tree. Pueden interoperar. Ahora, lo interesante es de que va a seguir, vaya, el objetivo del MST o del STP o del RSTP es no tener loops. Esto se sigue dando en el MST. Lo que vamos a tener al final es una topología libre de loops de capa 2 y podemos tener varias regiones diferentes y en cada región no va a haber loops, pero cada una se va a ver de manera separada. Eso lo vamos a ver en el siguiente slide gráficamente. Una instancia del spanning tree se ve como una sola y eso, como les digo, lo vamos a ver en el siguiente slide. Ahora, Cisco soporta 16 instancias usando el MST. Ahora, siempre va a existir una instancia especial que se llama IST, que es la instancia número 0. Entonces, realmente para configurar nos quedan 15 instancias. Entonces, aunque se dice que Cisco soporta 16, realmente nada más podemos configurar 15. Supongamos que tengamos esta topología donde lo que está dentro del rectángulo está corriendo el MST. Como podemos ver, sí existen loops en esta parte, en este momento, y está conectado a un switch que, por ejemplo, está corriendo el per VLAN spanning tree o el rapid spanning tree. No nos interesa. Desde el punto de vista de este switch, lo que ve es esto. Ve como si estuviera conectado a un solo switch, aunque está conectado a dos switches diferentes y esos dos switches diferentes están conectados a varios más. Pero desde el punto de vista del switch que está aquí abajo, lo ve como uno solo. Ahora, dentro podemos tener dos instancias, por ejemplo. En una instancia, a lo mejor la topología es la que sigue. Aquí ya no tenemos loops. Lo que teníamos era esto. Como pueden ver, aquí sí existen loops de capa 2. Este link de aquí va a desaparecer porque probablemente para esta instancia ese link está en blocking y probablemente para la otra instancia el que está en blocking es este. Pero para este switch de abajo, como podemos ver, no le interesa porque el que tiene en blocking es el que está de este lado. Es así como funciona. Ahora, ¿cómo son las reglas dentro de la región? Es idéntico al spanning tree tradicional, que se escoge un root port, que se escoge un switch como root, después se escogen los root ports, después los designated ports y luego quedan en blocking todos los demás.
es idéntico. La diferencia aquí es de que existen varias instancias y por ejemplo en esta instancia, en una de ellas está en blocking el link que va de aquí a aquí y para la otra instancia el que está en blocking es el de aquí a aquí, pero en ambos casos tenemos una topología libre de loops de capa 2. Con esto terminamos la teoría del spanning tree. En el siguiente módulo lo que vamos a ver es en sí la configuración de todo lo que vimos en este módulo, es decir, vamos a ver la configuración de el Pervillan Spanning Tree, que es el que maneja Cisco, el Rapid Pervillan Spanning Tree y el MST también lo vamos a ver. Cualquier duda que tengan pueden entrar a los foros y hacer la pregunta en el lugar adecuado para que sea mucho más sencillo y si alguien ya preguntó lo que ustedes quieren preguntar, igual lo pueden ver por ahí.